Estamos con Julio Guzmán, líder y candidato presidencial del Partido Morado, a quien le damos la bienvenida esta noche. ¿Cómo está usted, Julio? Gracias por estar con nosotros. No se escucha. Tenemos un problemita con el audio, vamos a resolverlo, por favor, en la producción. Mientras tanto, bueno, evidentemente vamos a comenzar conversando sobre la situación de Martín Vizcarra, ¿no? Martín Vizcarra ha revelado, ha confirmado que participó pues en los ensayos de Sinopharm. Carlos Paredes está por lanzar un libro, ¿no?, que entre otros contienen estos datos. Julio Guzmán, le damos de nuevo la bienvenida. Comentaba la noticia, bueno, una de las noticias que más les ha llamado la atención hoy es que Martín Vizcarra participó en los ensayos de Sinopharm. La interpretación por parte de miembros del Congreso es que, bueno, él se vacunó antes que el resto de los peruanos y que no se lo dijo al país. ¿Es un tema ético, es un tema legal, puede ser un tema con relevancia penal en su opinión? Yo creo que hay que investigar, hay que saber qué efectivamente pasó. No me parece que el presidente, que cualquier presidente use algún tipo de prerrogativa de su cargo para vacunarse primero antes que los demás y no hacerlo público, porque ese también es otro problema, el haber omitido información. Pero también lo que es criminal, Enrique, es que el Congreso haga lo que está haciendo. En este momento tiene a 3 ministros de Estado haciéndole preguntas absurdas. Ya tienen casi 3 horas en el Congreso, cuando el Ejecutivo tiene que tomar decisiones para poder avanzar con la vacunación y para que los peruanos puedan vivir mejor, sin más incertidumbre, con trabajo, con mayor salud. Entonces sí es cierto, hay que investigar lo del expresidente, pero al mismo tiempo tenemos también que rechazar la actitud que ha tenido el Congreso el día de hoy. Sí, efectivamente, bueno, le han estado preguntando a la señora Bermúdez sobre la vacunación de Vizcarra cuando ella acaba de asumir hace 2 meses el primerato, ¿no? Correcto, y es parte del circo y del show político que la mayoría del Congreso, es decir, los golpistas, están haciendo, que nosotros hemos venido denunciando hace muchísimo tiempo y que nos hemos enfrentado. Y yo he mencionado varias veces que desestabilizar al gobierno, retrasar las decisiones del presidente, distrayendo, quitándole tiempo a los ministros, es realmente ser un criminal en este momento. ¿Y sabes por qué, Enrique? Porque decenas de peruanos se mueren todos los días y el proceso de vacunación va a ser un elemento fundamental para que esto no siga ocurriendo. Entonces, retrasar este proceso, criticarlo, quitarle tiempo a las autoridades, es en realidad una traición a la patria. Y en eso es que los morados lo estamos rechazando y lo estamos denunciando. A ver, bueno, lo primero que quería preguntarle es, usted pasó por el COVID, tuvo COVID. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Se complicó en algún momento su proceso de salud? Gracias a Dios no, y gracias a Dios hemos superado eso en mi familia, pero debo de decir que me dejó varias lecciones. Y antes que me pasara esto, yo entendía el dolor de la gente, el sufrimiento, pero solo cuando te pasa es cuando entiendes realmente la magnitud del problema. Y lo que uno siente es una sensación de pérdida de control absoluta sobre tu vida y la de tus seres queridos. No sabes qué va a pasar mañana. Piensas que la vida no vale nada y el nivel de incertidumbre y la ansiedad es muy grande. Entonces, por esa razón ahora entiendo, Enrique, también por qué la gente no le interesa mucho las próximas elecciones en abril. Y la explicación me parece que es muy simple. Si no sabes qué va a pasar mañana, ¿cómo vas a estar interesado en las elecciones? Si has perdido el trabajo ayer, si algún familiar o amigo se ha muerto, tu enfoque y tu perspectiva cambia completamente y tus prioridades también. Ahora mi sensación es que los peruanos lo que quieren es sentirse seguros en lo sanitario y también que le devuelvan su trabajo, porque el efecto que esto ha tenido en la economía, en los ingresos de la gente, ha sido brutal. Y por eso esas son las prioridades que nosotros vamos a tener. Yo ya varios días atrás he propuesto que vamos a vacunar a toda la población adulta al 31 de diciembre de este año. Esa va a ser nuestra prioridad número 1. Y ya tenemos un plan, un equipo técnico, y tenemos ya los criterios base para saber de que esto es posible. Y lo segundo es la economía. Enrique, usted sabe que yo soy economista, y ese es mi tema. Y nosotros vamos a disparar la economía nacional. Ya hemos identificado
10 medidas concretas inmediatas que vamos a tomar para devolverle el trabajo a la gente lo más rápido posible, además de las políticas económicas que tienen que implementarse para reactivar la economía, pero para los próximos 2 o 3 años. Raúl Salazar y su equipo han logrado identificar estas propuestas que son completamente viables desde el punto de vista técnico y financiero. Entonces, esas son las prioridades que nosotros tenemos y donde nos estamos concentrando. Bien. Y me parece, en este preciso momento, el obstaculizar, el ponerle trabas a las autoridades, el no entender que los peruanos están viviendo una situación terrible ahora, realmente es una actitud criminal, como dije. Cuénteme una cosa sobre el proceso de vacunación. Hay un tema que a mí me ha llamado la atención y lo he venido repitiendo en los últimos días, lo hemos conversado ayer con la presidenta del Congreso. A veces parece que otros son los temas que se llevan la mayor atención, pero a mí me ha llamado precisamente, poderosamente la atención la priorización en esta fase 1, porque estamos hablando de 1.250.000 personas, por supuesto incluida la primera línea de combate contra la pandemia, que duda cabe, que deben ser los primeros en ser vacunados, pero estamos hablando también de una buena cantidad de trabajadores administrativos del sector salud, una buena cantidad de personal relacionado con Fuerzas Armadas que hace teletrabajo. No se ha dado, digamos, el desagregado de todas estas personas que van a ser vacunadas, y el hecho es que no vamos a tener ningún vacunado de 80 años o de 75 años para arriba hasta que se vacunen 1.250.000 personas, muchas de ellas por supuesto pertenecientes al sector público. ¿No le parece raro esto? Usted que revisa medios internacionales, ¿no ve que en otros países han comenzado por personas de 75, de 80 años, en lugar de, por ejemplo, trabajadores administrativos del sector salud? Bueno, en primer lugar, todos los procesos se pueden mejorar y hay siempre espacios en donde podemos hacer ajustes para que las cosas salgan mejor. El gobierno del señor Sagasti, ante una circunstancia tan compleja y tan difícil como esta, está haciendo los mayores esfuerzos. Y la verdad es que sí está cumpliendo. El día de hoy el Perú ya tiene asegurado 70 millones de vacunas. The Economist, que es una revista internacional de mucho prestigio, ha publicado ayer datos en donde muestra que el Perú es uno de los países en el mundo que tiene la mayor cobertura de vacunas, y en América Latina el número 1. Entonces, yo quiero primero rescatar eso, de que eso nos ha devuelto la esperanza, que es tan importante, y nos ha hecho entender que sí es posible iniciar un proceso de vacunación haciendo una buena gestión y asegurándole a los peruanos que nos va a ir mejor. Habiendo dicho eso, Enrique, me parece que efectivamente hay que hacer algunos ajustes. No es posible que hayan funcionarios que estén haciendo teletrabajo y que se les esté priorizando, o como otros funcionarios que, como tú comentas, no están en la primera línea de atención. Y eso debe de mirarse, debe de corregirse para que el proceso avance de una forma ordenada y también justa. Nosotros en el Partido Morado, además del proceso de vacunación de toda la población, tenemos la propuesta de apoyar a las familias de todos los héroes y las heroínas que han caído defendiendo a los peruanos en primera línea. Y por eso vamos a otorgar un paquete integral de beca 18 a todos los hijos de todos los funcionarios que han fallecido defendiendo y protegiendo a los peruanos. Estoy hablando de las enfermeras, de los médicos, de los policías, de los miembros de las Fuerzas Armadas y todos aquellos que hayan trabajado en primera línea. La nación tiene que agradecerles. Yo, cuando me pasó esto, lo del COVID, una de las cosas que piensas todo el día, Enrique, es en tus hijos. Porque como no sabes qué te va a pasar, siempre piensas solo en tus hijos. Y yo estoy convencido que todos los peruanos que han fallecido en este proceso, en su último suspiro, han pensado en sus hijos. Y me parece que la forma que la nación reconozca ese esfuerzo es asegurar la educación de sus hijos en el futuro. Y por esa razón ya hemos hecho los cálculos, estamos recabando la mayor cantidad de información para poder saber exactamente cuánto le va a costar al Estado, pero es algo que nosotros nos comprometemos y vamos a hacer. Usted me acaba de hablar de lo que considera incluso la conducta criminal de parte del Congreso. Nada, como lo conversábamos con Levitsky en la entrevista anterior, nada asegura, de hecho todo pronostica más bien, que el próximo Congreso vaya a ser mejor.
en la eventualidad que usted llegue a la segunda vuelta, en la eventualidad que llegue a Palacio de Gobierno, muy seguramente la bancada del Partido Morado va a sentarse con otras 6, 7 u 8 bancadas variopintas, como las que vemos ahora. ¿Cómo va a ser una coalición parlamentaria? ¿Cómo va a ser una coalición de gobierno? Insisto, nada garantiza que la calidad parlamentaria de hoy vaya a ser mejor mañana. Nada garantiza eso, pero quiero recordar que la bancada morada le ha demostrado a todo el Perú que sí es posible hacer política diferente. Antes de este Congreso, la verdad es que la esperanza y la sensación de que podían llegar congresistas responsables, limpios, honestos, era muy baja. Y ahora se ha demostrado con la bancada morada de 9 congresistas que sí es posible hacer cosas correctas y sí es posible siempre estar del lado de la gente. Entonces, por esa razón yo digo, la próxima bancada morada va a estar integrada por gente de la misma calidad, porque hemos hecho el máximo esfuerzo por identificar a las mejores personas, y comenzando por no pedirle dinero a nadie para que sea candidato. Habiendo dicho eso, Enrique, debo de reconocer que el diálogo en un Congreso como el sistema político peruano es muy difícil, porque tienes a partidos políticos que en lugar de hacer política están defendiendo negocios, están defendiendo intereses privados y están involucrados con la corrupción. Entonces, si a mí me preguntas, señor Guzmán, ¿usted tiene capacidad de dialogar? Yo le digo, por supuesto, pero podríamos dialogar con partidos políticos que sean demócratas, que estén limpios, que quieran lo mejor para el país. En estas circunstancias es realmente todo un reto identificar a grupos políticos así. De los 130 congresistas, Enrique, 105 votaron por la vacancia del presidente, los golpistas. Lo único que quieren es desestabilizar para llegar al poder. ¿Cómo dialogas con esas personas? El Partido Morado, con una bancada de 9 congresistas, hemos logrado no solo enfrentar a toda esa, batallón de congresistas que solo buscan la desestabilización, y hemos logrado promover la presidencia del señor Sagasti, que es una persona honesta, es una persona que lo único que quiere es que los peruanos vivan mejor, y como resultado de toda esta crisis que no fue creada por los morados. A ver, sí. Entonces, termine, sí, por favor. Por favor. Pero entonces, yo sí tengo esperanza. Sí tengo la esperanza porque con esfuerzo, con dirección política y con un trabajo permanente de gestión política personal, sí es posible que una bancada esté cohesionada, que una bancada sea responsable, que sea consistente. Y el día de hoy, gracias a ese trabajo, la popularidad o la simpatía que hay por el Partido Morado es bastante significativa. Premisa: Julio Guzmán es el candidato oficialista. ¿Cómo responde a esa línea? Que no es cierto. Y yo comprendo que los peruanos hagan una relación entre el Partido Morado, Julio Guzmán y el presidente Sagasti. ¿Cómo no la van a hacer? Si el presidente Sagasti ha estado en nuestra plancha presidencial, lo conozco hace 30 años, he trabajado con él en la construcción partidaria. ¿Cómo así no van a pensar que hay una relación? Yo lo comprendo, pero la verdad es que esa relación no existe. Y lo hemos nosotros iniciado, o mejor dicho, y nosotros tomamos esa decisión desde el día que el presidente Sagasti juramentó. Pero la verdad y lo que está atrás de esto es que la presidencia del señor Sagasti no ha sido responsabilidad del señor Guzmán o del Partido Morado. Esto ha sido responsabilidad de los golpistas y que no le dejaron una salida política al Perú. Y ahí el Partido Morado fue muy generoso, porque no tenía idea cuál iba a ser el impacto electoral sobre su plancha presidencial e impulsó la candidatura del señor Sagasti a pesar de eso. Y yo creo que los peruanos no hemos estado acostumbrados a tener políticos así, a tener políticos que en realidad pongan los intereses del país por delante, y por eso la gente se sorprende y no cree muchas veces, no cree que esto pueda ser posible, no cree que pueda ser posible que haya 9 congresistas morados que no tienen ningún sancochado y que lo único que hacen es chambear para darles a los peruanos una posibilidad seria. Entonces, esto ha sido el resultado del señor Merino y compañía, que lo único que quieren es llegar al poder, pero la verdad es que les interesa muy poco la vida de los peruanos y lo que está pasando ahora. Premisa: Julio Guzmán se equivocó de cabo a rabo a la hora de leer el país y pensar que este es un país mucho más liberal del que propone en su
política. Julio Guzmán se equivocó a la hora de conversar de tronchos de marihuana con Daniel Olivares. ¿Qué responde a esa premisa? Que Julio Guzmán se equivoca varias veces. Y eso porque soy un ser humano y más bien yo he aprendido que cuando uno se equivoca tiene la oportunidad de aprender más. Cuando ganas o cuando tus decisiones te llevan a situaciones de éxito, eso es muy bueno, pero la verdad es que uno aprende más en los errores. O sea, debo de decir de que obviamente en mi trabajo diario como persona y como político, por supuesto que estoy sujeto a todas esas circunstancias. Primero quiero decir que el Partido Morado ni Julio Guzmán es liberal, para comenzar. Nosotros somos republicanos de centro y eso significa que tenemos valores tanto liberales como progresistas. ¿Y a qué me refiero? Es que los morados creemos en las libertades para que la gente pueda elevar sus alas, expandir su humanidad y poder emprender su proyecto de vida, pero también creemos en las oportunidades, en que si tú no le das oportunidades a la gente, es muy difícil que con esas alas puedan lograr sus objetivos. Es la combinación de ambas cosas, darle libertad a la gente, pero también oportunidades. Y eso significa ser de centro. Ser liberal, por ejemplo, también significa tener mucha fe en el mercado. Y es algo que personalmente y los morados no creemos en eso. Nosotros apostamos por el mercado, pero sabemos que el mercado no es mágico ni es perfecto, sino todo lo contrario, que tiene muchas fallas del mercado, como por ejemplo la presencia de monopolios, monopsonios, oligopolios, fallas de coordinación, etcétera, etcétera. La gran diferencia, Enrique, entre el tipo de intervención del Estado que tienen los republicanos de centro y la izquierda, por ejemplo, es que los dos creemos en la intervención del Estado en el mercado, pero los morados creemos que el Estado debe de intervenir solo cuando hay fallas de mercado para hacerlo libre. Los de la izquierda creen más bien que el Estado debe ser parte del mercado y debe de ser protagonista y productor de riqueza. ¿Usted cree en un Estado más regulatorio, más activo por ese lado? Por supuesto, nosotros creemos en un Estado que corrija las fallas del mercado para que efectivamente sea libre y para que la gente compita en condiciones iguales, en términos de libertades y también de oportunidades. Por eso que los morados siempre hablamos de la cancha plana. Es decir, todos debemos de tener un punto de partida igual. El futuro de ningún niño tiene que depender del lugar donde nació, sino tiene que ver con sus esfuerzos, con sus pasiones y también con las oportunidades que le ofrece un Estado en términos de educación, en términos de trabajo, de desarrollo productivo. Entonces, eso hace una gran diferencia. Eso sí, los morados creemos de que oportunidades significa que el Estado también promueva la productividad de las empresas y que salgan adelante. Por ejemplo, creando programas de asistencia técnica, diversificar la economía, ayudar a las pequeñas empresas y negocios. Por supuesto, eso es parte del trabajo que tiene que hacer el Estado, pero no convertirse en un agente dominante, en un agente que controla absolutamente todo y que no deja a las personas que ejerzan su vida a través de sus decisiones individuales. Permítame, a veces pues en estas entrevistas no se puede estar hablando de un nivel de políticas como usted está señalando y yo, como la pregunta periodística, tengo que de repente insistir en ser pesado. ¿Se va a liberar la venta de marihuana en un gobierno del Partido Morado? No, eso lo hemos mencionado ya. He mencionado, yo nunca he consumido marihuana, no la promuevo. Lo único que el partido promueve es el uso medicinal del cannabis, que sí está, digamos, basado en evidencia científica. Bien. Pero más allá de eso, bien, el partido lo único que tiene en su agenda política y programática es el cannabis medicinal. Una pregunta que le queremos hacer a todos los candidatos porque nos interesa particularmente en esta casa. Además, política cultural. Y hay una política cultural al 2030. ¿Cuál es la visión del Partido Morado con respecto a la política cultural? ¿Cambiar la que ya está? ¿Impulsarla? ¿Hay puntos que usted quiera introducir, reforzar? Lo primero es que tenemos que respetar el plan nacional. Es decir, esa idea de llegar, eliminar todo y volver a construir algo nuevo es absurda.
Ya hay una política nacional de cultura y lo que hay es que hay que revisarla y ver qué cosas se pueden agregar, ajustar, pero tenemos ese punto de partida y no debemos de perder el tiempo en descubrir la pólvora. No hay complejo de Adán, no hay complejo de Adán en el Partido Morado, como le decía un competidor suyo anoche, que me dijo Eva en respuesta. No hay complejo de Adán, entonces. Exactamente, nosotros somos no solo republicanos de centro, sino eso representa el equilibrio, la sensatez, el sentido común, etcétera. Pero en cultura hay que hacer otras cosas. Hay una ley del artista que tenemos hace 17 años y que no funciona. No se ha logrado implementar, no hay recursos. Es decir, el artista ha sido históricamente olvidado en el Perú y buscaron durante mucho tiempo un marco legal que no consiguieron y finalmente lo lograron. Pues ahora lo que tenemos que hacer es revisar esa ley, implementarla y financiarla. Y otra cosa que tenemos que hacer, Enrique, es tener más empatía con los peruanos que el día de hoy están sufriendo muchísimo porque no pueden ejercer sus actividades artísticas y culturales. Yo me pongo a pensar en este momento en todos los peruanos que viven de hacer trajes para las festividades, de todos los artistas, profesores de música, de danza, de teatro, etcétera, que tanto le dan al Perú y que tanto exponen nuestra cultura dentro del Perú y fuera del Perú. Y el día de hoy no pueden chambear. No pueden chambear, ¿por qué? Porque no se les permite los espacios públicos, porque existe el peligro de contagio, etcétera, etcétera. ¿Cómo los vamos a ayudar a ellos? Entonces, nosotros tenemos una idea concreta, es incorporar a todos los artistas reconocidos, por supuesto, por el Estado, y ya vamos a ver cómo hacemos ese registro, y darles algún tipo de bono, algún tipo de reconocimiento. Muy bien. Y por otro lado, finalmente, que el Estado, en un periodo que pueda hacer compras, todas las compras culturales, puedan también tener un impacto en el ingreso de los peruanos que se dedican a eso. Gracias, Julio Guzmán. Ojalá tengamos tiempo para seguir conversando a lo largo de esta campaña. Gracias por estar con nosotros. Vamos a ir a una pausa.